Aunque somos movidos muchas veces por nuestras propias fuerzas, la palabra de Dios es la que nos guía a toda verdad. Ella es la que prevalece. Movidos por su palabra. De toda la gloria, toda la alabanza. Y en esta mañana vamos a continuar la serie que tenemos pendiente acerca del Espíritu Santo. Hoy vamos a hablar de el tema que le vamos a poner al mensaje de hoy es la luz del Espíritu Santo. La luz del Espíritu Santo. Y quiero recordarle que el Espíritu Santo es quien abre los ojos de nuestro entendimiento en la regeneración. Él es el que lo hace. Vamos a ir de una vez a 2 Corintios capítulo 3 versículo 18 y vamos a leer hasta el capítulo 4 versículo 6. Segunda de Corintios capítulo 3 versículo 18 hasta capítulo 4 versículo 6. Dice la palabra en el nombre de Jesús. Por tanto, todos nosotros, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Dice el 4, por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto o velado, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria del Dios en la faz de la tierra. Amén. Amados, qué palabra más gloriosa nos trae el Espíritu Santo a través de esta carta que escribe Pablo a los Corintios. Podemos escuchar que decía esta escritura que el Dios de este siglo ha cegado, ha puesto una venda en el entendimiento de los incrédulos para que no vean la gloria, para que no vean el resplandor de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. Asimismo, podemos nosotros darnos cuenta que es el Espíritu Santo quien trae luz entonces a nuestra vida. Sin el Espíritu Santo vamos a vivir a oscura, vamos a vivir tropezando, porque Él es el que trae luz. Amén. Él es el que trae claridad en medio de nuestro diario vivir. Este pasaje que acabamos de leer nos habla a usted y a mí de la conversión y nos habla también de la obra de iluminación que hace el Espíritu Santo en nuestra vida. Y aquí el apóstol Pablo está haciendo una comparación del ministerio del antiguo pacto y el ministerio del nuevo pacto. ¿Para qué? Para él demostrar que el ministerio del nuevo pacto es superior. Es superior. Y para hacer esta comparación, el apóstol Pablo se basa de un evento.
es parafraseando lo que trata el capítulo que acabamos de leer. Se basa de un evento que sucedió en la historia de Israel cuando Moisés descendió del monte Sinaí. ¿Recuerdan? O han escuchado esa historia, ¿verdad? Que luego de haber pasado tiempo con Dios y Dios haberle entregado la ley a Moisés, cuando Moisés baja del monte, baja con el rostro iluminado, con el rostro resplandeciente, porque había pasado tiempo con Dios y la gloria de Dios había rociado el rostro de Moisés. Y el rostro de Moisés era brillante, resplandeciente. Tanto brillaba el rostro de Moisés, tanto brillaba, que los israelitas que estaban ahí le tuvieron temor, tuvieron miedo, dice la palabra. Y ellos no tuvieron miedo porque la gloria del Señor era fea, era horrible, porque la gloria del Señor es espantosa. Ellos tuvieron miedo, ¿saben por qué? Pregúntenme por qué. ¿Por qué? Porque ellos habían pecado contra Dios cuando mandaron a hacer el becerro de oro. Cuando mandaron a hacer el becerro de oro, ellos pecaron contra Dios, y cuando vieron esa gloria que descendió con Moisés, se asustaron y temieron. Temieron a la gloria que vieron en Moisés. Y fruto del pecado en el que estaba el pueblo, entonces temió. No temió por la gloria porque era fea, sino por el pecado que estaba en ellos. Sabían que habían pecado contra Dios porque habían transgredido una ley que, aunque no se le había dado otra ley, que era de la idolatría, pero ellos sabían que Dios había hecho un sinnúmero de milagros, de maravillas, de portento cuando lo sacó de Egipto. Y en el camino Dios le manifestó su amor, le manifestó su bondad. Aunque la ley se acababa de entregar, ellos, inclusive antes de entregarle la ley, ya habían cometido ese pecado de la idolatría. Porque antes existía mucho esto. El mismo Moisés servía a muchísimos dioses antes. Pero Cristo, Dios trajo esta luz. Y trajo esta luz en el rostro de Moisés. Y vamos a ver cómo nosotros, cómo el apóstol Pablo, a través del Espíritu Santo, trae esta enseñanza en esta mañana. Dijimos que entonces que el pueblo de Israel no tuvo temor porque esa gloria era fea, porque esa gloria era horrible, sino porque ellos sabían en la condición en la que estaban delante del Señor. Ahí estaba entonces el temor de ellos. En el Éxodo capítulo 32 habla específicamente de esto. Pueden leer ese capítulo, Éxodo 32, y se van a dar cuenta que ellos se caracterizaban por cometer este tipo de pecado contra Dios. Y en 2 Corintios capítulo 3, Pablo relaciona el velo, ese pedazo de tela que se puso Moisés para que el pueblo no siguiera asustado. Pues cuando ellos vieron a Moisés se asustaron, y Moisés entonces se pone un velo para que el pueblo no se asuste. Entonces Pablo relaciona ese pedazo de tela que se pone Moisés en el rostro con dos cosas. La primera cosa con la que Pablo hace una relación de ese pedazo de tela que se pone Moisés en el rostro para tapar la gloria de Cristo, la gloria de Dios, es con la insuficiencia del antiguo pacto. El antiguo pacto es insuficiente para salvar a la persona. Note lo que dice el capítulo 3, versículo 7, cuando dice en 2 Corintios: y si el ministerio de muerte grabado con letra, se está refiriendo a la ley que le estaba dando el Señor ahí a Moisés en los mandamientos. Dice: y si el ministerio de muerte grabado con letra en piedra fue con gloria, porque tenía gloria, la vieron, comparémosla con la gloria que tiene el ministerio del nuevo pacto. Esta gloria es una gloria que no se desvanece, es una gloria que no se pierde. Amén.
que no se desvanece. En segundo lugar, Pablo relaciona este paño o este trozo de tela en el rostro de Moisés con la obstinación. Con la obstinación o ceguera que tenían los israelitas. En el versículo 14, de 2 de Corintios, capítulo 3, habla, amado, sobre esta ceguera. Amado, solo Cristo puede quitar ese velo, esa ceguera de la vida del hombre. Solo Jesús lo puede hacer. Vuelvo y les digo que Cristo y solamente Cristo puede quitar ese velo, puede quitar esa ceguera de la vida del hombre. Por su cuenta el hombre nunca podrá quitarse la ceguera espiritual. Pablo dice aquí que esa ceguera espiritual del hombre es producto ¿de qué? De la dureza del corazón. De cómo tiene el hombre el corazón como una piedra. Amado, y ese problema no era solamente el problema del pueblo de Israel de aquel entonces. Ese problema es el problema que tiene hoy en día el pueblo que supuestamente dice que es el pueblo de Dios. Dureza de corazón. Dureza de corazón dentro del pueblo de Dios y dentro de la creación de Dios. Aunque este enfoque está enfocado en la creación de Dios, porque no debería haber dureza de corazón en alguien que tiene a Cristo como Señor y Salvador. Amén. En alguien que nació de nuevo, en alguien que recibió un corazón de carne por el que tenía de piedra, no debe haber dureza en el corazón. Entonces, se refiere este texto a esa creación que es incrédula, a esa creación que tiene el entendimiento entenebrecido por el pecado que está en su corazón. Amén. Pablo dice que la humanidad, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracia, sino que se envanecieron en su razonamiento, en su conocimiento, en que yo soy el que sé, en que a mí nadie tiene que decirme nada, porque yo soy el todólogo. Se envanecieron en su razonamiento, en su razón, en su lógica, queriendo traspasar los límites de Dios, queriendo ser como dioses. Cuando tú quieres ser Dios, le dices a Dios: yo no te necesito, yo soy suficiente. Y ese es uno de los principales pecados del hombre, la independencia de Dios, el querer creer que por su propia cuenta él puede hacer algo que le quede bien. Pablo dice que la humanidad, habiendo conocido a Dios, no le glorificó como a Dios, no lo hizo, ni le dio gracia, sino que se envaneció en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido, y profesando ser sabio, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios por la de la creación, por la de la criatura, la cambiaron. Amados, esto es lo que hace la humanidad hoy en día: cambiar lo de Dios por lo del hombre. Dejan a Dios por ahí, y lo que a mí me importa es lo que el hombre dice. Usted no se da cuenta que pasan muchísimas cosas de gente que le hacen un trasplante de corazón y salió excelente, salió bien, oh, milagro, y tantas cosas que ha hecho Dios, y usted ha visto que lo han puesto por las noticias. Y el Señor levantó a fulano, y el Señor resucitó a fulano, y el Señor hizo esto en tal sitio. ¿Ustedes han visto que el hombre publica eso? No, el hombre publica las cosas que son del mundo, las cosas que a Dios no le agradan. Su necio corazón fue, dice Pablo, endurecido en el texto, y también fue entenebrecido, y por eso ese hombre es incapaz de ver la gloria de Dios en Cristo y ser atraído a esa gloria. Esa es la razón por la cual el hombre no puede ser atraído a la gloria del Señor.
El hombre natural. Amados, todo esto lo provoca Satanás, el Dios de este siglo, en los incrédulos. Y la primera enseñanza para esta mañana, en relación a esta palabra, porque este es un mensaje que lo vamos a continuar el domingo, Dios mediante. Pero en esta parte, la primera enseñanza que trae esta palabra es, primero, que el pecador no quiere ni puede venir a Cristo. ¿Por qué? Debido a la ceguera espiritual, al no tener luz del Espíritu. Esa condición de ceguera le impide ver la gloria del Señor. El pecador no quiere ni puede venir a Cristo por sí mismo, no lo puede hacer. No lo puede hacer. El problema del hombre natural, el hombre incrédulo, es que está ciego. Y Satanás va a hacer todo lo que sea posible para que ese pecador se quede de esa manera. Por eso es que la lucha suya y mía no es contra ese pecador, es contra las huestes espirituales de maldad que habitan en las regiones celestes, Satanás y su ejército, que es nuestro adversario. Amén. Por eso no te canses de orar, no te canses de interceder en la presencia del Señor, de clamar al Señor. No te canses, no te canses, y verás esa gloria manifestarse en tu vida. Amén. Entonces, Satanás va a hacer todo lo que tenga que hacer. Todo lo que tenga que hacer para que el hombre pecador se quede así. Esa ceguera de la cual Pablo está hablando es muchísimo peor que la ceguera física. Hay gente que son ciegos, ¿verdad? Pero ese que es ciego sabe que no ve, y porque sabe que no ve, se queda tranquilo, vea que otros lo estén guiando. Pero el que tiene ceguera espiritual es muy diferente a esa persona. El que tiene ceguera espiritual no solamente lo sabe, él cree que está bien así como está. El pecador cree que ve y que está viendo muy bien, y por esta razón él no busca la salida de su situación. Es por esa razón que ese pecador que tiene ceguera espiritual no busca la salida de la ceguera en la que está. Es simplemente eso. El pecado que lo está ocupando es el encargado de que él tenga el corazón entenebrecido, de que él esté muy ocupado en las cosas del mundo, de que él esté muy entretenido en las cosas del mundo y que esté muy desenfocado en las cosas del Señor. Y esta es la condenación: que la luz vino al mundo y los hombres amaron más la tiniebla que la luz. Amado, el hombre en su pecado ama la tiniebla y aborrece la luz. Este es un problema muy profundo en el hombre natural, porque el hombre ama lo que debe aborrecer y aborrece lo que debe de amar. Así que está el hombre. Pablo está hablando aquí también de un principio de maldad que se mueve en el hombre en su pecado, y que mueve el hombre a oponerse a Dios, a oponerse a todo lo que representa a Dios. Y esos hombres que están en esa condición son responsables de esa incredulidad en su condición de muerte espiritual. Para terminar, vamos a ver esta cita en 1 Corintios capítulo 2 versículo 14. 1 Corintios capítulo 2 versículo 14, que dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locuras y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Escucha, Pablo lo que está diciendo aquí es que el hombre natural, en la condición en la que fue parido, en la que nació,
en esa condición no puede percibir las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locuras. Esas cosas son locuras y él no las puede entender, porque hay que discernirlas de manera espiritual. Y si no está el Espíritu Santo en alguien, ese alguien no puede tener discernimiento, porque es el Espíritu Santo quien trae el discernimiento, quien trae el foco, quien trae la luz, quien trae la iluminación, para que el hombre pecador sea convencido de pecado, de justicia y de juicio. Amén. El discernimiento espiritual es causado a causa del Espíritu Santo viviendo en nosotros y a través de nosotros. Si alguien no ha nacido de nuevo, no va a poder discernir, no va a poder entender las Escrituras. Ese hombre natural solo podrá conocer de manera intelectual. De manera intelectual solamente va a poder conocer, va a tener un conocimiento intelectual de Dios, pero ese conocimiento no lo va a llevar ni a adorar a Dios, ni a exaltar a Dios, ni a amar a Dios, ni a honrar a Dios, ni a bendecir a Dios, ni a exaltar al verdadero y único sabio, Dios de dioses, Rey de reyes y Señor de todos los señores. Amén. Dios le bendiga. Amén. Bendiciones. Amén. Gloria a Dios. Amados, es importante que usted se meta en la comunión con el Espíritu, Amén. porque si no lo hace, recuérdese que siempre se lo he dicho, la vida de usted va a parecerse mucho a la vida de los que están allá afuera. Si te gustó el contenido del video, no te olvides de dar tu fuerte like. Recuerda compartir con otros la publicación para hacer de bendición a los demás. Bendiciones.